sistemas aéreos, es decir, de los sistemas que implementan estructuras FTTX, pero específicamente en el área de postes o instalaciones aéreas. Sabemos bien que para poder hacer un despliegue de fibra, necesitamos mínimo 3 grupos de trabajo distintos, con diferentes características, diferentes habilidades, ¿verdad? El primer grupo sería el grupo de lanzamiento y anclaje de cables. Ese grupo se va a dirigir específicamente o se va a dedicar específicamente al lanzamiento del despliegue de los cables. Este grupo de personas debería tener ciertas características, cierto entrenamiento, ciertas cualidades que hagan que ese trabajo sea eficiente, eficaz en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo. Tenemos un segundo grupo, que es el grupo que se va a encargar específicamente de los empalmes, de las cajas, de la distribución. Este grupo es un grupo técnico que va a manejar equipamientos, por ejemplo, maneja las fusionadoras, los OTDR, los medidores de potencia, equipos de prueba. Y un tercer grupo, que es el grupo que hace lo que se conocía antes como la última milla, es decir, la activación del abonado del cliente. Este grupo es un grupo un poco más sencillo, porque trabaja específicamente con fibra drop. Y este grupo seguramente no va a utilizar fusionadoras ni equipamiento, solamente conectores rápidos, conectores mecánicos y seguramente un medidor de potencia para saber que el enlace está correcto desde su punto de terminación hasta el abonado. Nosotros nos vamos a quedar en el primer grupo. En este webinar vamos a trabajar específicamente en el primer grupo, que es el grupo de lanzamiento y anclaje de cables. De acuerdo. Con respecto a este grupo de trabajo, ¿verdad? Nosotros vamos en esta vez a revisar un poco de la norma de administración y salud o de seguridad ocupacional. Es decir, las normas OSHA. ¿Qué es lo que dicen las normas OSHA con respecto a este grupo de trabajo? ¿Cómo tiene que estar este grupo de trabajo validado, ¿verdad? ¿Cuáles son las acreditaciones que tienen que tener? ¿Cuáles son las normativas que tienen que seguir? Bueno, con respecto a lo que tenga que ver con seguridad personal o equipos de seguridad personal, conocidos como EPP, lo que necesitamos saber es que todo producto que ha sido diseñado y fabricado para la protección del cuerpo del ser humano, es considerado como un equipo de EPP. Eso es lo que dicen las normas OSHA. Entonces, todo lo que tenga que ver con protección para la cabeza, como cascos, protección para los ojos, como gafas, protección para los pies, como botas específicas, ¿no? Dieléctricas, si vamos a subir, por ejemplo, en postes. Lo que tenga que ver con cinturones de seguridad, por ejemplo, lo que tenga que ver con arnés, que son para protecciones para el cuerpo, todo eso está dentro de la norma OSHA y este tipo de información, pues obviamente tiene que haber sido suministrada al personal o al operador que va a ejecutar este tipo de trabajo. Otra parte que es muy importante, que a veces pasamos por alto, es la señalización. Obviamente la señalización del área de trabajo, que eso se puede señalizar con cintas reflectivas que indiquen peligro, por ejemplo, que indiquen áreas cerradas, y conos reflectivos que indiquen que esa área va a estar restringida solamente para el uso exclusivo como plataforma de trabajo para el operador que se va a subir un poste o va a estar trabajando en las líneas de telecomunicaciones. Y también estamos hablando de los chalecos reflectivos que van a identificar sin ninguna duda que es un operador que está trabajando en ese momento en un área restringida. Otra de las cosas que son muy importantes que a veces pasamos por alto nosotros los integradores, los técnicos, es que las escaleras que se tienen que utilizar para este tipo de trabajo, en el tipo de despliegue, son escaleras que tienen que tener, que son escaleras de fibra de vidrio específicamente. Hay otras alternativas, por ejemplo, escaleras de madera, ¿no? Que son también dieléctricas, pero las escaleras de madera son más pesadas, no son tan manuables. Entonces, por esta razón, lo que se utiliza o lo que recomienda la norma es que utilicemos escaleras de fibra de vidrio. Estas escaleras de fibra de vidrio, ustedes las pueden encontrar en el mercado de diferentes clasificaciones. Sin embargo, no todas son las utilizables para este tipo de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, caminan alrededor de la escalera, en uno de los laterales de las escaleras van a ver ustedes la etiqueta, ¿no? O la leyenda que dice qué tipo de escalera y para qué ambiente de instalación fue fabricada. Puede ser un ambiente de instalación, digamos que residencial, ¿verdad? El cual no podríamos utilizar nosotros para nuestro trabajo porque va
a soportar una carga de peso mucho menor a la que debería tener. Puede ser comercial netamente, que tal vez no nos sirva tampoco, sino que nos sirva una escalera que tenga un grado comercial industrial, que soporte sobre los 300 libras de peso. Esa será la escalera que nosotros tendríamos que utilizar. Sin embargo, como les digo, hay una infinidad de escaleras en el mercado y ustedes van a tener que escoger la correcta dependiendo del conocimiento que ya tienen o de que están reforzando en este momento. Ahora, la seguridad de la escalera es muy importante. Hay las normas internacionales que me dicen a mí cómo tengo que yo manipular una escalera. Y no solo manipular una escalera, sino cómo tengo que yo acceder a la escalera tanto para subir o bajar de ella. Tendría que poner, por ejemplo, seguros, tendría que poner ciertos accesorios, por ejemplo, como un freno de cuerda, tendría que voy a luego anclar a mi cintura. Y hay diferentes tipos de accesorios que la norma me exige utilizar en este tipo de trabajos. Sin embargo, vamos a hablar de las cosas más importantes ahora, de las cosas que son relevantes, que cuando subimos una escalera, por lo menos debería tener 3 de 4 apoyos activos en ese momento, ¿verdad? 2 pies y una mano, o 2 manos y un pie, pero siempre 3 apoyos, no 2, porque estoy transgrediendo la norma directamente y podría yo causar un accidente, y peor si no estoy anclado y si no he amarrado la escalera y si no he hecho un trabajo correcto con respecto a la seguridad, en el ambiente de trabajo, ¿verdad? El apoyo es muy importante. Otra cosa que tenemos que saber nosotros es que la escalera, por ejemplo, la instalación de la escalera obedece a una norma que se le conoce como la norma de 1 de 4. Es decir, si yo la escalera tiene 4 metros de altura, ¿verdad? Yo voy a abrir la base, ¿no? La base de mi escalera del poste, por ejemplo, la voy a abrir 1 metro, si se despliega 4 metros. Si se despliega 8 metros, la voy a abrir o la voy a separar de la base del poste 2 metros. Eso significa que tengo una regla de 1 de 4. Esa es la norma que siempre se sigue o la regla que siempre se sigue. Por ejemplo, si yo voy a instalar también o voy a colocar mi escalera sobre los cables, ya no sobre un poste, sino sobre los cables ADSS o cables con cable fiador, como cable fibra 8. Si yo voy a instalar la escalera en el vano, en la mitad de los postes, ¿verdad? Estoy hablando ya no en el poste, sino en el vano, solamente en los cables, soportados sobre los cables, ¿verdad? En el span. Cuando yo ponga la escalera en ese lugar, siempre mi escalera tiene que estar 3 pies sobre mi punto de apoyo, ¿verdad? 3 pies sobre mi punto de apoyo, así como muestra la gráfica. Cuando yo haga esto, estoy completamente dentro de la norma y estoy asegurando, obviamente, la vida de las personas o vamos a decir, la integridad de las personas o de los operadores que estén en ese momento sobre la escalera. Otra cosa que es muy importante saber es que en este tipo de trabajos, el porcentaje de recibir un impacto eléctrico o un golpe eléctrico es altísimo, porque compartimos usualmente los postes con la compañía eléctrica. Entonces, cuando yo conozco sobre el trabajo que voy a realizar, yo debo saber que si tengo voltajes, por ejemplo, de 110 hasta 380 voltios, que en algunos países se conoce como baja tensión, en otros países como media tensión, eso está para discutirse, pero si está en ese rango, la separación que tiene que haber entre mi cable de telecomunicaciones y mi cable de tensión, ya sea esta baja tensión o media tensión, debe ser 80 centímetros. Y si estamos hablando de más de 380 voltios, hasta 15.000 voltios, perdón, la diferencia que tiene que haber, la distancia que tiene que haber entre mi cable de telecomunicaciones y mi cable de alta tensión tiene que ser de 3 metros. Eso dice la norma internacional, ¿no? Hablamos de ISO, de la TIA. Localmente, en cada país tiene sus propios códigos eléctricos, tal vez difiera uno del otro, pero de forma internacional, de forma general, esas son las especificaciones. Ahora,
Tenemos que ser muy cuidadosos y revisar este asunto, porque la integridad y la vida del operador está en riesgo cuando se trabaja en planta externa, específicamente en instalaciones aéreas. ¿Cuáles son las fibras cuáles son las fibras que se van a desplegar en este ambiente? ¿No? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? La I2T, me dice que tengo por lo menos 3 tipos de fibras que voy a hacer, 3 tipos de fibras, 3 clasificaciones de fibras que yo voy a desplegar en este ambiente. ¿Verdad? Tenemos nosotros en una primera instancia la figura 8, que es la fibra que tiene vulcanizado un alambre o un cable de acero para que ejerza tracción sobre ese cable. Luego tenemos la fibra ADSS, que es una fibra totalmente dieléctrica autosoportada, es decir, que no tiene ningún tipo de material metálico en sí, y es una fibra que se autosoporta. Y tenemos también la fibra tipo drop, que es la fibra que se utiliza para la llegada hacia el abonado, una fibra con span bastante corto, pero es la fibra por excelencia para la distribución o para la terminación de una estructura, de una arquitectura FTTX. Esos son los 3 tipos de fibra. ¿Cuál es la fibra que yo recomiendo o que Cablix recomienda para la instalación? Cuando estamos hablando de troncales, ¿verdad? Troncal de primer nivel o troncal de segundo nivel, nosotros recomendamos instalar fibra ADSS. No porque la fibra 8 no funcione, es simplemente que la fibra ADSS es una fibra un poco más práctica, una fibra un poco más flexible, es decir, flexible no me refiero al material, me refiero a flexible en su instalación, ¿verdad? Me permite algunos tipos de técnicas de instalación y además de eso, yo puedo diseñar de una forma más correcta, una forma, digamos que más holgada, no estoy tan estresado en mi diseño, porque yo puedo comprarla dependiendo del span que encuentre en los postes, ¿verdad? Es decir, el vano, lo que se conoce en español. La distancia entre los postes a veces no es regular y yo puedo tomar la distancia mayor. Lo que no puedo hacer con una figura 8, porque la figura 8 yo voy a tener un máximo de span de 150 metros. O sea, mi vano entre postes, distancia entre postes, no debe superar los 150 metros. Entonces, me limita en el diseño a mí, pues como diseñador de una fibra FTTX, me limita. Entonces, si yo no quiero tener limitaciones, lo más seguro es que yo voy a escoger una fibra ADSS. Ahora, los impactos eléctricos también son un problema que tiene que tener en consideración el que está trabajando en este despliegue de fibra. Sabemos bien que nosotros tenemos corriente alterna pasando por las líneas de alta tensión, posiblemente, ¿verdad? Y esta corriente alterna puede generar un campo inductivo. Ese campo inductivo, pues obviamente por la cercanía, pues puede dar un impacto eléctrico o un choque eléctrico al cordón mensajero que se encuentra en el cable figura 8. Con la fibra ADSS resuelvo ese problema. Ya no tengo, digamos que pensar en esa posibilidad. Por esa razón, nosotros recomendamos que cuando se hagan despliegues de troncales, ya sea el primer nivel o el segundo nivel, pues se hagan con fibra ADSS en lugar de fibra 8. Sin embargo, nosotros tenemos el producto, si ustedes no necesitan, pues pueden pedirlo sin ningún problema a su mayorista en el país. Ahora, en el despliegue de fibra, tenemos que nosotros saber siempre, que no importa qué tipo de despliegue yo voy a utilizar. Si yo voy a utilizar un despliegue manual, por ejemplo, o si yo voy a utilizar un despliegue utilizando maquinarias como cabrestantes, winches, no sé cómo le llaman en el país, ¿verdad? No va a ser una tracción manual, sino una tracción utilizando una maquinaria. No importa si utilizo una de las dos técnicas, ya sea manual o por cabrestantes, yo siempre tengo que tener en consideración qué equipamiento debo tener para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a instalar una fibra óptica por poste, sé que va a ser por medio de tracción. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Siempre un dinamómetro. ¿Por qué? Porque yo como un instalador responsable, como un integrador responsable, yo he revisado ya previamente la especificación técnica de esa fibra con respecto a sus propiedades mecánicas. ¿Qué tanto puedo traccionar de la fibra? Entonces, si yo sé que puedo traccionar tantos kilonewton, yo voy a darme cuenta en mi dinamómetro cuánto estoy ejerciendo de tracción. Y de esa manera voy a hacer una instalación correcta que me va a generar frutos, porque no voy a destruir la fibra, no voy a tener macro curvaturas ni micro curvaturas por tracción. Además de esto,
por ejemplo, si yo estoy utilizando una fibra de un span diferente, vamos a hacer una suposición, que yo estoy utilizando una fibra de span de 80, pero no consideré que tengo un par de postes por ahí, que tengo span de 120, 140, entonces yo en ese caso tendría que utilizar una máquina para coser, ¿verdad? Instalo un cable fiador y donde se genera el vano, donde se genera la catenaria, pues instalo la técnica de cosida, la técnica de láser, ¿verdad? Es una técnica que me permite a mí eliminar esa catenaria, ese seno que se ha formado, porque el span no es el correcto para la fibra que instalé, ¿no? Hay que conocer todos los códigos eléctricos locales, porque puede ser que los códigos eléctricos difieran un poco de los códigos internacionales. O sea que el que instale en esta área tiene que ser un personal específicamente capacitado. Una cosa que es muy importante saber es que cuando nosotros estamos instalando fibra por postes, si la fibra es dieléctrica, no tengo que yo aterrar, es decir, hacer una adhesión al estándar de unión equipotencial y puesta a tierra. Si es que mi fibra es completamente dieléctrica, estamos hablando de una fibra ADSS, pero si mi fibra no fuese dieléctrica, por algún motivo tiene algún tipo de elemento metálico, ya sea en su estructura, ¿no? Puede ser que sea armada, por ejemplo, o puede ser que sea figura 8. Entonces yo tengo que anexar a mi instalación esta normativa que me dice cómo yo voy a unir equipotencialmente todos mis cables de telecomunicaciones a la tierra existente en el edificio. Esto se hace específicamente dentro de los cuartos de telecomunicaciones o los cuartos de control, dependiendo de la arquitectura que estén utilizando. ¿Sí? Esto no se puede evitar, se tiene que hacer sí o sí cada vez que utilicemos fibra óptica no dieléctrica. Entonces, continuamos hablando ahora sobre el tema de los herrajes. Los cables, ¿no? Todos los cables, ya sean estos autosoportados o figura 8, van a necesitar dentro de su despliegue donde soportar su estructura. Y para eso se utilizan los herrajes, ¿no? Tenemos herrajes, ¿no? De por lo menos 3 tipos o 3 clasificaciones. Herraje de anclaje, herraje de suspensión, y tenemos un accesorio adicional que también es conocido como herraje, que es para dejar la reserva técnica, ¿verdad? Y es por ahí donde vamos a comenzar. La norma internacional de instalación me dice a mí que cuando yo estoy haciendo un despliegue de fibra, siempre debo dejar por lo menos, debo tener en consideración por lo menos 3 tipos de reservas técnicas. Cuando yo, por ejemplo, compro, digamos, 10 kilómetros de fibra, y esos 10 kilómetros de fibra vienen en bobinas de 2000 metros, yo tengo que empalmar las bobinas en caja de empalme. Ok, cuando yo haga ese tipo de trabajo, la norma me dice que por derecho, por ley, tengo que dejar 15 metros de reserva técnica donde hice el empalme. Ese es un tipo de reserva. El siguiente tipo de reserva es cuando yo tenga distribución o tenga terminación. Cuando yo estoy haciendo distribución o estoy haciendo terminación, yo debo dejar una reserva técnica de 30 metros. Eso dice la norma. Hola, hubo una interferencia. No sé si me escuchan ahora. Ahí te escuchamos, Sí, Marco. no sé qué tanto se puede escuchar porque se silenció el sonido, pero que de forma automática. Sí, se escuchó hasta el tema de la norma que tenías en la caja de empalmes. Justamente Hasta que la, tienes 15 metros, hasta 15 la caja metros de en cada extremo. kilómetros. Sí, Ok, sí, voy a repetir exactamente. todo por si acaso alguien se haya quedado sin esa parte, porque es importante. Okay. Estaba hablando yo del accesorio o del herraje que se utiliza para la reserva técnica. Y les comentaba que la reserva técnica se utiliza en tres diferentes lugares. Eso es por norma, eso no lo puedo yo obviar. No es que lo hago si quiero no lo hago. Entonces la norma me dice a mí que yo tengo que utilizar un herraje, es decir, un accesorio de reserva técnica cuando yo voy a empalmar las fibras, ya sea esta que vengan en carretas de diferentes longitudes.
yo tengo que empalmarlas para hacer un solo tramo de fibra. En ese momento yo debo dejar 15 metros de reserva técnica. Cuando yo llego hacia mi caja de terminación, ¿verdad? Para distribuir hacia los hogares, o cuando yo llego hacia mi caja de distribución, digamos que voy a hacer un troncal de segundo nivel, entonces en ese momento yo necesito dejar una reserva de 30 metros, dice la norma. Y si yo estoy dejando, debo dejar cada 500 metros en mis troncales de primer nivel, cada 500 metros yo debería dejar una reserva de 50 metros. Esto es porque yo voy a hacer movimientos, voy a hacer adiciones, voy a hacer cambios, o tengo que hacer reparaciones, ya sean estas, pero mantenimientos de reparación, ¿no? Que son, o voy a hacer algún tipo de maniobra en esa fibra. Entonces, para eso yo debo dejar cada 500 metros una reserva de 50 metros. ¿Cuáles son las reservas que nosotros vemos siempre en el mercado? ¿Y cuáles son las que la norma aprueba? ¿Verdad? Nosotros podemos dejar reservas, como en este caso, que es la reserva, el accesorio se llama para reserva técnica en cruz, ¿no? Que lo que realmente queda es un círculo, hacemos un radio, una circunferencia. En nuestro caso, el código de número de parte que vamos a utilizar es el OFTCSA. Ustedes van a tener que saber cuál es el diámetro mínimo posible que recomienda el fabricante para esa fibra. Porque este accesorio o este herraje viene de 80 metros, un radio de 80 metros, hasta un radio de 120 metros, que es suficiente para poder manejar todos los tipos de fibras que existen en el mercado. Sin embargo, ustedes deben saber cuál escoger dependiendo de la necesidad. Se puede dejar en los vanos o en los spam, se puede dejar sobre los postes, y ustedes están viendo ahí un poco de la técnica de reserva, pero esto es normativa. También tenemos nosotros una forma adicional de dejar reservas técnicas, que es específicamente para la fibra drop, pero para la fibra ADSS. Específicamente para la fibra ADSS. Entonces, por ser específicamente para la fibra ADSS, esta es una técnica bastante novedosa, bastante, digamos que nueva. Aquí en los Estados Unidos, el código de instalación planta externa exige que pongan este tipo de accesorios, ¿verdad? Este tipo de herrajes. No el que vimos anteriormente, sino este, porque las fibras que se despliegan aquí en su totalidad son ADSS, por las bondades que yo les expliqué hace un momento. Entonces, esta es el tipo de reserva técnica por excelencia que deberían aplicarse en todas las instalaciones FTTX, ya que vamos a utilizar fibra ADSS, ¿verdad? Ahora, continuando con el asunto, tenemos nosotros las abrazaderas, ¿verdad? Digamos que las correas o las cintas que van a abrazar el poste para sujetar o darle sujeción, para darle firmeza a los herrajes. En nuestro caso, nosotros vendemos pero fabricamos las cintas de acero inoxidable. Tal vez en Ecuador le llamen cinta Derivan, le llamen sunchos, o le llamen fleje. No sé cuál es el nombre, porque depende del país le cambian el nombre, pero es el mismo producto. Para nosotros va a ser una cinta de acero inoxidable. Nuestra cinta de acero inoxidable está fabricada con un acero que se lo conoce como el acero 304, que es básicamente una aleación de acero, ¿no? Con cromo y níquel. El níquel es el que va a hacer que esta pieza se convierta de un acero inoxidable. Mientras más níquel tenga, va a ser más eficiente con respecto a la corrosión del acero, ¿verdad? Ahora, el punto de inflexión, por decir, de estiramiento o de ruptura, es bastante alto. Y el grosor es el apropiado para dar una sola vuelta, digamos que abrazar en un solo sentido, en una sola vuelta al poste, ¿no? Con una sola vuelta es suficiente para luego utilizar las hebillas o los candados y darle soporte a nuestro herraje. Luego tenemos los herrajes como tal. Los herrajes están clasificados de la siguiente forma. Como les había comentado hace un momento, retención, ¿verdad? O anclaje, también se los conocen. Luego tenemos suspensión o paso. Y tenemos después de eso
pues posiblemente los que son los tensores, que los tensores podrían ser tipo preformados o pinzas, dependiendo de su diseño, dependiendo de lo que ustedes van a instalar, el vano o el span de la fibra, el span de los postes, dependiendo del peso, el viento. De un sinnúmero de eventos ustedes van a escoger uno u otro. Yo recomiendo que cuando se instale fibra DSS utilicen preformados en lugar de pinzas, porque los preformados dan un mejor agarre cuando estamos hablando de herrajes de retención. Los herrajes de retención también están clasificados como herrajes tipo A o tipo C, hay una clasificación, y los herrajes de suspensión están clasificados como herrajes tipo B y tipo J. Vamos a ver ahora específicamente los herrajes de retención. Los herrajes de retención son donde se ejerce una carga mecánica en el herraje. Es decir, este herraje va a soportar tracción. Desde este punto yo voy a poner pues mi tecle o voy a alar o voy a poner tracción manual o voy a utilizar la maquinaria que tenga considerada para el despliegue desde este punto, ¿no? Este punto de tracción es el punto donde se ejerce tracción mecánica. Yo voy a necesitar para este juego siempre templadores, ¿verdad? Estos templadores pueden ser preformados como estoy mostrando en la pantalla. Ahora, si vamos a hablar nosotros de los templadores, ¿no? Los tensores, de los preformados, por ejemplo, los preformados no son herrajes, es un producto que tiene que ser adquirido o tiene que ser solicitado dependiendo del diámetro de la fibra que ustedes van a usar. Si la fibra tiene un diámetro desde un rango de, por ejemplo, 11.2 milímetros hasta 12.5 milímetros, deben solicitar un herraje que tenga esas condiciones. Porque si el herraje, es decir, si el preformado es muy pequeño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ustedes pongan la fibra, va a estrangular la fibra. Y con el tiempo, pues esto va a formar microcurvaturas dentro de la fibra o va a estrangular la fibra de tal manera de que yo voy a tener atenuación en el enlace. Pero al contrario, si es muy grande, ¿verdad? Y la fibra queda floja, flotante, pues entonces no va a ejercer la atracción que necesitamos y no va a cumplir con su cometido. Entonces es importante que sepan que los preformados se tienen que comprar o se tienen que pedir dependiendo del diámetro que tenga la fibra. Ahora tenemos los herrajes de suspensión. ¿Cuál es la finalidad del herraje de suspensión? En este herraje no se ejerce ningún tipo de tracción mecánica a la fibra. La función de este herraje es simplemente suspender la fibra para que no se forme una catenaria o no se forme el famoso seno. Entonces, simplemente lo que va a hacer este herraje es mantener suspendida la fibra. Por eso se conoce como un herraje de suspensión o herraje de paso. Estos herrajes pueden ser también dieléctricos, es decir, completamente plásticos. Sin embargo, tienen una almohadilla, ya sean los dieléctricos o los no dieléctricos, es decir, los metálicos, tienen en la mitad, en la parte central, que es la que sujeta la fibra, que es la que flota la fibra, la que suspende la fibra. Ese cojilete que ustedes ven de color negro, que es un caucho, específicamente un polímero de neopreno, también tiene que ser comprado, tiene que ser solicitado dependiendo del diámetro de la fibra. ¿Sí? Porque no queremos estrangular la fibra o porque no queremos que la fibra quede demasiado floja. Entonces, para que se haga una buena instalación, se debe pedir este accesorio, que es un accesorio que está clasificado como herraje tipo B. Tienen que pedirlo dependiendo del diámetro de la fibra también. ¿Qué me dice la norma de instalación con respecto al despliegue y la instalación de este tipo de materiales, de este tipo de productos? Cuando estamos hablando nosotros de FTTH, por ejemplo, sabemos nosotros que las instalaciones FTTH son instalaciones con longitudes cortas, es decir, despliegue de fibras de longitudes cortas, a diferencia de los despliegues que son de punto a punto, que un enlace punto a punto puede tener 400 kilómetros, 500 kilómetros sin ningún problema. Cuando estamos hablando nosotros de FTTH, no es así. La figura cambia, nuestro concepto y nuestro enfoque cambia completamente, porque vamos a hacer nosotros despliegue hacia los hogares y entonces
la llegada, es decir, la distribución final desde el poste hacia una casa, hacia un hogar, no va a superar los 150 metros de longitud, porque se está instalando con fibra drop. Entonces, pensando en eso, es que está diseñada la norma. La norma para instalación FTTX me dice que yo debo tener set o grupos de postes. En el poste número 1, yo voy a tener anclaje, donde voy a traccionar la fibra, ¿verdad? En el poste número 2, yo voy a tener suspensión. En el poste número 3 voy a tener suspensión también. Y en el cuarto poste tendría yo anclaje. Y esto se repite N cantidad de veces en todo el despliegue de mi red. Así es como se hace. Está pensado, como les comentaba yo, en una solución FTTX, porque las cajas NAP, las cajas, los puntos de acceso donde yo voy a desplegar mis fibras tipo drop, no van a superar los 150 metros. Ese es un buen diseño de una red, de una arquitectura FTTX, va a tener esas consideraciones. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo un cambio de dirección, un cambio de sentido en la línea de despliegue? Si el cambio de sentido, por ejemplo, en una esquina, ¿verdad? Cambio de poste a cambio de dirección. Entonces, si eso ocurre, yo tendría que poner seguidamente un anclaje, ¿verdad? Tengo anclaje en el primer poste, ¿verdad? Y si tengo un cambio de dirección, anclaje en el segundo poste y ahí continúo con el mismo formato anterior. Hay herrajes especiales, ¿no? Que salen de lo normal. Cuando yo tengo, por ejemplo, una instalación de una troncal, usualmente son en troncales, y el poste, es decir, el span entre los postes supera los 100 metros de span. Digamos que tenemos 150, 200, 400, hasta 1500 metros de span, aunque ustedes lo crean imposible, hay instalaciones de este tipo. Entonces se utiliza un herraje que se llama herraje de vano largo o span largo. Ese no es un producto que tenemos en inventario, ese es un producto prácticamente de fabricación, porque va a depender del span que ustedes lo quieran. Sin embargo, de forma general hay 200, 300, 400, 500 metros de span. Y este es un producto especial, ¿verdad? Es un producto especial que existe. Ustedes pueden, sin ningún problema, ponerse en contacto con nuestros mayoristas cuando tengan esta necesidad y luego nosotros buscaremos la forma de resolverles el problema. También tenemos todos los herrajes para drop, que ustedes ya seguramente los conocen porque esto es lo que más se ve en las instalaciones. Entonces tenemos todos los tipos de herrajes, ya sea de anclaje o de suspensión para fibra drop, que son específicos, ¿no? Ustedes saben que los herrajes para drop no soportan vanos tan largos, o sea, span tan largos. Los postes deberían estar acomodados entre un máximo de 60 metros. Después de eso, pues ya entonces van a tener problemas con esa instalación. Se utilizan herrajes para fibra drop, por ejemplo, para una troncal, ¿no? Que a veces por necesidad o por emergencia se utilizan. Dentro de nuestras portafolio de productos tenemos todos los herrajes posibles. Es cuestión nada más que ustedes nos digan qué necesitan en caso de que no lo encuentren en la página web, por ejemplo, si ustedes están revisando en nuestra página web. Entonces ustedes nos comentan y nosotros vamos a poder darle la solución al problema. No solamente van a encontrar cintas o hebillas, digamos que continuas, sino que también las que vienen perforadas, o también pueden ser abrazaderas de acero. Podemos encontrar herrajes simples para suspensión, herrajes simples para retención, ¿no? Donde yo le voy a dar una aplicación distinta. En fin, hay un sinnúmero de herrajes posibles dentro del mercado que ustedes podrían comentar y nosotros buscar la solución para ustedes. ¿Cuál es la ventaja de utilizar nuestros productos? Más allá de que ya saben ustedes que están comprando un producto de un fabricante. Es decir, hay una marca que está atrás dando la cara o soportando cualquier eventualidad que pueda haber en el producto. Más allá de eso, todos nuestros productos están fabricados
están fabricados bajo normas internacionales de fabricación. Los herrajes, por ejemplo, los que son metálicos, todos están fabricados con acero A36, ¿no? Las cintas inoxidables, de acero inoxidable, están fabricados con acero, con una aleación de acero de inoxidable 304. La norma de tratamiento, de tratamiento térmico que utilizan nuestros productos, hablando de los herrajes, es un galvanizado en caliente que está dentro de la norma ASTM 123. Eso significa que tienen baños de micras, ¿no? Sobre micras, ¿verdad? Baño sobre baño de zinc, ¿verdad? Eso se hace por medio de un galvanizado en caliente. ¿Qué logramos con esto? Logramos que tener una pieza lo suficientemente robusta que cuando entren en contacto con el ambiente, pues le vaya a durar sin problemas 30, 40 años, porque la oxidación del zinc es, mientras el zinc max se vaya oxidando por la parte de afuera, significa que el acero internamente va a estar más cuidado o más anticorrosivo. Ahora, todo lo que tenga que ver con la parte dieléctrica, porque también tenemos herrajes plásticos. Entonces, nuestros herrajes plásticos, por ejemplo, los que se utilizan para la fibra drop, todos tienen tratamientos o están dopados químicamente para soportar la radiación UV. La parte de tornillerías, todo lo que tenga que ver con tornillos, tuercas, anillos, están fabricados con acero inoxidable. Si hablamos nosotros del preformado que estamos hablando hace un momento, los preformados, por ejemplo, en la parte interna del preformado están recubiertos con una sustancia antiadhesiva que es un granito triangular. Granito triangular, ¿por qué? Porque el granito triangular, por ser pequeño, no aumenta el diámetro interno del preformado. Hay otros fabricantes que lo hacen con granito circular. El granito circular es más grande y el granito circular aumenta el tamaño interno del preformado. Entonces, si el tamaño interno del preformado cambia, pues obviamente va a haber un problema con el estrangulamiento de la fibra. Entonces, para evitar eso, nuestro producto es hecho con granito triangular. Y por eso tiene un diámetro aumentado, ¿no? Todos nuestros preformados guardan la memoria. Si ustedes tienen una oportunidad una vez de comprar o de revisar uno de nuestros preformados, ustedes revisen las puntas y verán que las puntas de nuestros preformados no son soldadas. Es decir, no tienen suelda, no tienen soldadura. ¿Por qué no tienen soldadura? Porque la forma de fabricación, digamos que el formato de fabricación de ese alambre es tratado para que ese alambre guarde la memoria. Cuando ustedes lo arman, bueno, ustedes saben, todos los instaladores sabemos bien que cuando armamos un preformado nunca lo cerramos hasta que no estemos completamente seguros de que la instalación está correcta. Entonces, cuando la instalación está correcta, yo cierro el preformado completamente. Pero hay ocasiones en las cuales me toca desarmar el preformado para volverlo a instalar de una forma diferente. En esos casos, cuando el producto es de mala calidad y no guarda memoria, en esos casos puntuales, ese preformado no lo van a poder volver a usar, lo que no ocurre con nosotros, ¿no? Este preformado guarda la memoria y usted lo puede utilizar una N cantidad de veces y él va a mantener su forma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que utilizar? Aquí tenemos una idea más clara, ¿verdad? De lo que estaba comentándole hace un momento. Con respecto al inventario que yo debo solicitar a mi asesor comercial, en este caso al vendedor o a la persona que los atienda a ustedes en nuestro mayorista ZC. Entonces ustedes cuando tengan una solución de este tipo, ustedes dicen, bueno, yo necesito herrajes. Voy a necesitar cinta, las hebillas, voy a necesitar por fuerza mayor los herrajes tipo A, que son herrajes de anclaje, con brazos o sin brazos, dependiendo de mi diseño, y voy a necesitar los preformados. Ustedes ven ahí los números de parte. Y con esto ustedes pueden ingresar a la página nuestra, a www.cables.com y revisar ahí el producto, revisar las fichas técnicas, revisar todo lo que ustedes necesiten. Y una vez que estén seguros de lo que van a solicitar, pues se comunican con su asesor comercial y le dicen, mira, yo necesito esto. Sin embargo, los asesores que están en ZC Mayorista tienen ya el entrenamiento para poderlos guiar un poco mejor con respecto a esta solución específica.
Lo mismo va a ocurrir si ustedes tienen, por ejemplo, los herrajes de sujeción o los herrajes de paso, ¿verdad? Los herrajes de paso ustedes los pueden conseguir tipo B o tipo J. Eso va a depender del diseño, lo que ustedes más les acomoden. Sin embargo, ambos cumplen la misma función. Tienen ustedes los números de parte para que puedan, de una manera, irse ayudando, revisando en la página web un poco nuestros productos. Tienen una gama más de productos aquí. Estos son los que hemos podido poner en la presentación, porque si ponemos todos no nos alcanza la tarde. Entonces, realmente hemos puesto, digamos que lo que más rota, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que podrían solicitarle a su mayorista ZC en Ecuador. De la misma manera, de la misma forma, es importante que ustedes sepan que nosotros como fabricantes tenemos una gama de herramientas. Una gama de herramientas que le van a servir a ustedes para su diario, digamos que sus diarias instalaciones, tanto como herramientas para cortes longitudinales, cortes transversales, tijeras para Kevlar, cizallas o pinzas, herramientas como para hacer sangrado de fibra, tenemos la sunchadora o la cortadora manual para la cinta Derivan o para la cinta para el fleje. En fin, hay un sinnúmero de herramientas que nosotros tenemos en nuestro portafolio de productos que ustedes podrían sin ningún problema solicitarle a su mayorista por medio de su asesor comercial. Por cuestiones de tiempo, y el tiempo se me terminó, no tengo mucho más, entonces voy a dejarlo hasta aquí, ya que la finalidad de este entrenamiento o de este webinar era que ustedes un poco conozcan sobre el tema de los herrajes nuestros. Me gustaría saber si tienen algún tipo de preguntas, si tienen inquietudes, si tienen observaciones, para que nosotros podamos recibir sus feedback y poder pues aumentar un poco nuestra producción con respecto a los puntos que tengamos que reforzar o donde tengamos que mejorar, o simplemente conocer un poco de sus inquietudes. Entonces, Cristian, no sé si estás por ahí y si hay alguna pregunta para que por favor nos las puedas compartir. Gracias, Marco. Excelente presentación una vez más con lo que nos acabas de mencionar. Nos has dado normativas, seguridad ocupacional, que es lo que debemos tener en cuenta justamente. Y es parte de lo que hace Cablix. Más allá de un conocimiento del producto, es el conocimiento de las normativas técnicas que debemos seguir para una correcta implementación, para que de todo lo que hagamos, lo hagamos bien. A todas las personas que están conectadas, nuestros clientes, amigos, si tienen preguntas, este es el momento. Aprovechemos la presencia de Marco en este momento para poderle sacarte el mayor provecho a esta capacitación. Esto es diseñado para ustedes, dedicado a ustedes justamente, para que ustedes puedan tener todas las preguntas claras, las dudas claras. Y adelante, en el chat está abierto, ustedes pueden comentarlo sin ningún problema. Al parecer quedó todo claro, Marco, no tenemos preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si todo está claro, entonces nos estaremos viendo una segunda oportunidad. Espero poder contar con la presencia de y bueno, conmigo hasta una segunda oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Marco. Gracias a todos por su tiempo, por su atención. Y estaremos en continuo aprendizaje de Cablix hacia todos los clientes, junto con ZC Mayoristas. Recuerden, todos los productos los encontramos aquí en ZC Mayoristas. Cablix es nuestra marca oficial realmente en el tema de FTTH. Y obviamente herramientas, herrajes. Entonces, todo lo que necesiten, estamos a las órdenes. Les repito, mi nombre es Cristian Saritama, gerente de producto. Estoy aquí en el Ecuador. Y para lo que necesiten, no duden en contactarnos. Gracias, que tengan todos un buen día.